Nuestro país es Santiago de Chile, la capital. Y la Iglesia Fe y Esperanza está en medio de la ciudad de Santiago. Por lo tanto, desde el punto de vista de lo que hemos visto y de la palabra de Dios, nosotros hemos sido llamados de manera especial para dar testimonio en la ciudad más grande de nuestro país. Usted tiene que estar, usted y yo, convencidos de esto. Todos tenemos que estar convencidos. Es nuestra obra y es nuestra tarea. Quizás no por casualidad el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, toma para dar su mensaje principal la figura de ciudades, a Jerusalén y a Babilonia. Es la forma que Dios creó para representar lo que iba a ser el conflicto de los siglos al final. Y nosotros somos, insisto, parte de ese conflicto. Hermanos y hermanas, quisiera que solo para comenzar este tema leyésemos todos juntos lo que dice San Mateo capítulo 24, que es un texto importantísimo para dar inicio a lo que será nuestro retiro espiritual. Y dice acá en el gran sermón profético de Jesús, San Mateo 24, en el versículo 14, San Mateo 24, 14. Quiero esperarlos que todos lo encuentren para que ojalá lo leamos todos juntos. San Mateo, repito, 24, versículo 14. ¿Lo encontraron? San Mateo 24, 14. A la cuenta de 3 lo podemos leer juntos. 1, 2, 3. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí está sintetizado todo lo que es el mensaje que queremos dar durante este retiro. Está la predicación del evangelio, que siempre ha sido la misión de nuestra iglesia, pero que ese evangelio, especialmente en este tiempo final, se va a dar justo antes del fin mediante el testimonio, dice acá, de usted y el mío. Va a ser a través de nuestra palabra hablada, pero sobre todo a través de nuestra vida, que la gente va a comenzar a escuchar del Señor. Para testimonio. Y saben, según la profecía, nosotros estamos viviendo en una ciudad, pero ya no solo de Santiago, sino que, como dice nuestro lema, nosotros vivimos en la ciudad de Babilonia. Y hace 2 años atrás, en el famoso Museo Británico de Londres, se llevó a cabo una exposición como nunca se había hecho antes. Ustedes saben que el Museo de Londres es otra cosa, ¿no es cierto? Es, junto con el Museo del Louvre o algún otro museo metropolitano de Nueva York, etcétera, como 4 o 5 en el mundo, son los principales, son los más grandes, son los más famosos. Pero en el Museo de Londres se llevó a cabo la exposición Babilonia, mito y realidad. Y en esta exposición, que fue realmente extraordinaria, incluso se atrevieron los ingleses a reconstruir completamente, tanto en su porte como en su diseño, la famosa puerta de Ishtar, que es la forma, ¿no es cierto?, donde se daba entrada a esa gran ciudad. Y se mostraron los relieves, los ladrillos, cada aspecto de la religiosidad, de la política, y parte incluso de cómo habrían sido los famosos puentes colgantes de Babilonia. Era una ciudad extraordinaria, una ciudad tremendamente atrayente, visual y también para el pensamiento humano. Todas las culturas, como en ninguna otra época de la historia, confluyeron en esta capital del mundo antiguo. Pero esta figura se toma, esta ciudad histórica, como representación del tiempo que nos ha tocado vivir a todos nosotros. Y así como en ese tiempo, el libro de Apocalipsis da a entender, por una parte, que es cómodo, que es agradable y todavía atractivo vivir en Babilonia. Porque Babilonia tenía de todo. Tenía todo lo que cualquier persona quisiera tener en la vida. Tenía las mejores escuelas y centros educativos del mundo.
tenía, ¿no es cierto?, la mayor riqueza, los lujos y los placeres que uno se pudiera imaginar. Todo estaba concentrado en esta capital, como repito, del mundo antiguo. Pero como nosotros sabemos, en algún momento de la historia sucedió algo en el año 586 a.C., cuando sucede la destrucción del pueblo de Israel, en este caso de Jerusalén, de Judá, y son llevados en varias deportaciones jóvenes hebreos, los príncipes de Israel, hacia esa ciudad. Yo quiero llevarlos nuevamente a ese capítulo memorable del capítulo 1 del libro de Daniel, que conocemos muy bien. Pero acuérdense de que siempre cuando uno lee y relee la Escritura, la palabra de Dios tiene algo que entregarnos que quizás desconocemos o que hemos pasado por alto. Desde este punto de vista, el capítulo 1, ¿no es cierto?, nos habla de muchos elementos importantes. Pero antes de avanzar, y me acordaba, quisiéramos hacer lo siguiente, de la manera más ordenada. Yo creo que lo vamos a hacer acá, ¿no? Claro, pero acá mismo en el lugar. Teniendo en cuenta este capítulo que la mayoría conoce, tengo para los grupos, ¿no es cierto?, los grupos, lo siguiente. Son dos preguntas que necesitamos hacer. Incluso, no sé si Hugo podrías copiarlas, las puedo dictar como buen profesor, dictarle las dos preguntas. Y son dos preguntas que tienen que ver con el texto bíblico, muy similar a las dinámicas que hicimos, ¿se acuerdan?, en el retiro pasado. Pero son dos preguntas que comúnmente uno no se hace cuando lee el capítulo 1 de Daniel. La primera pregunta, ¿sí?, ahí lo va a copiar, dice lo siguiente: según la lectura del capítulo 1 de Daniel, según la lectura del capítulo 1 de Daniel, y acá viene la pregunta, ¿cuál es la relación que existe? Repito, ¿cuál es la relación que existe entre la alimentación y la religión? Entre la alimentación y la religión. Y la número 2, dice, ¿por qué es tan importante? La 2, ¿por qué es tan importante el versículo 8 para todo el libro de Daniel? Ahí ya lo pueden leer, y que es muy conocido por todos ese versículo. Entonces, ahí yo creo que se va a proyectar y nos vamos a reunir por grupos. Reunámonos según el color que tenemos acá. Yo sé que se va a volver un poquito de desorden, pero tratemos de... esta actividad para eso, y solo vamos a darnos 15 minutos, no más que eso, 15 minutos para responder a las dos preguntas. La idea es la siguiente: pueden incluso elegir a alguien que dirija al grupo esto, hacer las preguntas y poder dar cada uno su opinión. ¿Qué opina o qué le parece esto que acabamos de preguntar, basado en el capítulo 1 de Daniel? ¿Ya? 15 minutitos, nos reunimos rápidamente para orar. Querido Dios y Padre, gracias, Señor, porque nos has traído con bien hasta este lugar, a este hermoso lugar, para poder pasarla bien, para poder compartir entre hermanos, compartir, conversar, conocernos, poder descansar también, pero sobre todo para saber los planes que tú tienes para nuestra vida. Solo te pedimos entonces, Señor, que tu Espíritu Santo pueda estar acá con nosotros. Tú lo prometiste, Señor, si te lo pedíamos, tú lo ibas a enviar. Y nosotros reclamamos esa promesa en este momento, para que junto a tus ángeles estén junto a nosotros, Señor, para acompañarnos, y que sea tu Espíritu el que nos dé la capacidad de nuestra mente y corazón para recibir tu palabra, y sobre todo hacer los cambios o tomar las decisiones que tú quieres que tomemos en nuestra vida. Guíanos y acompáñanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, Daniel 1, volvemos a Daniel, por favor. Ustedes conocen la historia, yo solo voy a comentar un poco y después vamos a leer una sección de ahí.
Pero ¿qué les pareció hasta ahora las preguntas? Son generalmente, y quiero partir con esta premisa, cuando nosotros leemos las Escrituras, irremediablemente tenemos un problema. Si bien hay un principio que siempre hay que tener en mente, que es el principio, yo le llamo, de la sencillez, eso significa que la Escritura lo puede entenderlas cualquier persona que con corazón dispuesto vaya hacia ella. Están escritas así de una manera sencilla y no para solamente los doctos o quienes conocen las lenguas originales o cosas así. Pero por otro lado, hay que también entender un punto que enriquece mucho más esto y que tiene que ver con que las Sagradas Escrituras fueron escritas y fueron dadas a un pueblo en particular. ¿Se entiende? Es decir, acá está, ¿no es cierto?, Daniel, por ejemplo, dado al pueblo de Israel en Babilonia. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque cuando leemos la Biblia, generalmente tenemos una comprensión donde tendemos a separar las cosas. Me explico. Cuando nosotros hablamos de alimentación en la Biblia, solamente se nos viene a la mente comer cosas, digamos, alimentos positivos, negativos, etcétera, etcétera. Pero en la palabra de Dios no se hacen tales distinciones. Y yo quisiera leer inmediatamente ese texto que aparece acá de la prueba que pasa con Daniel y sus amigos. Y dice en el versículo 3 del capítulo 1: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ahí está el objetivo de por qué querían a estas personas. Y sigue diciendo: y les señaló, dice, el rey, ración para cada día, el rey, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos, de los 3 años, se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Y acá viene el texto central. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y después añade, porque hay que leer este texto también: y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y sigue después el relato. Nosotros, insisto, conocemos bien el texto, sabemos la historia de Daniel, y frente a esta gran prueba, recordémonos siempre, por favor, así como también hay que acordarse con Apocalipsis, recordemos bien dónde estaban ellos. Y yo dije algo al principio: ellos estaban exiliados. Ellos habían sido llevados a una tierra extranjera, ajena a sus creencias, a su estilo de vida. Ellos estaban en ese lugar contra su voluntad. Muchos de ellos, entre los que estamos mencionando acá, Daniel y a sus amigos, habían sido sacados de sus familias y separados de sus propios padres. Eran jóvenes como usted, ¿no es cierto?, que ha venido a este retiro, pero que ellos en este caso se encontraban en ese lugar, en Babilonia. Y se les pide que se los traiga a la corte del rey con un propósito específico: que se les educase con la mejor educación, con los mejores recursos que habían en ese tiempo, de tal manera, ¿no es cierto?, que ellos pudieran servir en la corte. ¿Cuánto iba a durar la educación de ellos? 3 años. Quienes hemos estudiado en la universidad, ¿cuánto dura una carrera más o menos? 5 años. Carreras técnicas, 2 años. Y algunos que han ido por una senda más difícil, 6 hasta 7 años.
si es que después no sigue estudiando. Y entonces, imagínense, ellos iban a la Universidad de Babilonia a aprender. Entre los datos interesantes que uno puede saber era que por lo menos como base en el currículum de Babilonia, ellos tenían que aprender 3 idiomas. Note que se hace un énfasis en el lenguaje y en las letras babilónicas. El primer lenguaje que probablemente tenían que aprender, ¿no es cierto?, era el sumerio. Y el sumerio es la lengua considerada hasta el día de hoy como la lengua más antigua de la historia. Era la lengua sagrada que hablaba ya desde los orígenes de Babilonia, porque Babilonia había sido asentada y creada hace muchos años atrás. La otra lengua que probablemente tenían que aprender era la lengua acadia, que era la lengua, ¿no es cierto?, propio de este pueblo. Y en tercer lugar tenían que aprender la lengua aramea, que era la lengua de la diplomacia. De hecho, ustedes bien saben, o no sé si lo sabían, que la mayor parte del libro de Daniel no está escrito en el hebreo, a excepción de la mayoría del Antiguo Testamento, sino que está escrito en el corazón del libro, del capítulo 2 por lo menos en adelante, en arameo. Y esa era la lengua que ellos también tenían que aprender. 3 idiomas como base, más otras ciencias como la astronomía, ¿no es cierto? Tenían que estudiar las estrellas, tenían que estudiar incluso matemáticas avanzadas, tenían que estudiar la ciencia de la naturaleza, e incluso muchas de estas cosas se relacionaban con su religiosidad, estudiando, ¿no es cierto?, el cómo, y de ahí vienen estas ideas de los horóscopos y de las estrellas. Las estrellas y los astros tenían directa influencia en el destino de las personas. Artes mágicas, etcétera, etcétera. Y ellos ya al escuchar eso, ¿qué tienen que haber pensado ellos en su vida? ¿Cómo vamos a estudiar esto? ¿Cómo vamos a asimilar esta cultura? Al día, y nótenme, entiéndanme bien lo que voy a decir ahora, porque es algo que nos llega a todos nosotros. El propósito, claramente, si pudiéramos decirlo en lenguaje moderno, de lo que el rey se había propuesto con estos jóvenes, era, ¿no es cierto?, un propósito intercultural. Es decir, influir de tal manera en la cultura de ellos y en la vida de los jóvenes hebreos, que ellos asimilaran toda esta cultura y religiosidad en sus mentes y en sus corazones. Que ellos, ¿no es cierto?, progresivamente pudieran adherirse a la ideología babilónica. Pero además dice que junto con eso el mismo rey escogió la comida que ellos debían consumir. Y también ustedes saben que la comida del rey era comida relacionada también con ¿qué? ¿Ah? Con la idolatría. Eran sacrificados muchas veces, o en sacrificio a los dioses se colocaba esa comida y que ellos debían consumir. Pero esto es lo que yo quiero enfatizar, hermanos. A pesar de que ellos logran salir victoriosos de esta prueba, y van a tener muchas pruebas más a lo largo del libro, este es un punto importante. Acá no se trata solamente de comer o no comer algo. Acá no se trata solamente de que ellos iban a hacer un cambio drástico en sus hábitos alimenticios, sino que se nos está enfatizando a lo largo de toda la Biblia que el alimento, visto acá como la comida y como el vino de la corte del rey, atenta directamente con lo que la señora White dijo muy bien, con las avenidas del alma. Y las avenidas del alma, ustedes saben cuáles son, ¿no es cierto? Los sentidos. Pero de los sentidos se relaciona otra palabra clave con respecto a nuestros cuerpos, que es la sensibilidad. Y la sensibilidad se forma a través de los sentidos, y también hace que se forme, ¿no es cierto?, su mentalidad, su forma de pensar las cosas. Es decir, insisto, para el hebreo y para los antiguos, el asunto de la comida no tenía que ver con que voy a comer tal y tal cosa, sino que a través de la comida ellos también podían adorar o no a Dios. Y lo dije una vez cuando estábamos en la iglesia: ¿por qué usted ora cuando tiene que, ¿no es cierto?, consumir un alimento? ¿O por qué uno pide la bendición? Porque es el acto de invitar a Dios, ¿no es cierto?,
en, ¿no es cierto?, este acto tan común y cotidiano como es el comer. Es decir, que el libro de Daniel en el primer capítulo ya está hablándonos de algo importante. Yo lo quiero ilustrar con otro pasaje para después reforzar esta idea. Les pido que me acompañen al libro de Levítico en el capítulo 10. Levítico capítulo 10, que dice lo siguiente. Es la famosa historia de los hijos de Aarón, llamados Nadab y Abiú. Y dice lo siguiente, este texto, versículo 1, capítulo 10 de Levítico, versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió, dice, fuego delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Y qué dice que hizo Aarón? Cayó. Dejémoslo hasta ahí por ahora. Pero dice que estaban los hijos de Aarón. ¿Quién era Aarón? El sumo sacerdote, el principal de los sacerdotes y representantes de Dios, ¿no es cierto?, ante el pueblo. Era un hombre que conocía, era un hombre escogido por Dios. Y dice que sus hijos un día, no se nos da tantos detalles acá por lo menos, pero dice que un día tomaron, ¿qué cosa? Sus incensarios. Y echaron, lógicamente, incienso. Pero después dice que colocaron fuego. ¿Y cómo se le llama acá a este fuego? Fuego extraño. Ustedes saben, y yo siempre enfatizo esto, que cuando uno lee un pasaje, uno cuando dice fuego extraño se le puede imaginar cualquier cosa en su cabeza. Pero ¿de dónde nosotros deberíamos obtener la respuesta para este enigma aparente del fuego extraño? La Biblia. Desde el mismo texto. Y uno se pregunta, ¿dónde está eso? Veamos el versículo 24 del capítulo anterior, el 9. Arribita del versículo 1. ¿Qué dice ahí? Salió fuego, dice, ¿sí o no? De nuevo dice, y salió fuego de delante de Jehová. ¿Y qué hizo este fuego? Consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. En el caso de Nadab y Abiú, ¿de dónde salió fuego? De Jehová, del tabernáculo. Y en este caso que acabamos de leer, cuando se consume el holocausto, ¿de dónde sale fuego? ¿Ah? De Jehová, de delante de Jehová. Entonces uno dice, ¿pero cómo es esto? ¿Por qué se usa la misma expresión? Bueno, porque acá está enfatizando en primer lugar que el fuego que toma Nadab y Abiú primero era un fuego no autorizado. Dios estaba encargado de, ¿no es cierto?, digamos, entregar ese fuego, como aparece en el versículo anterior. Desde él venía la autorización, él había dado las prescripciones rituales claras en todo el libro de Levítico. Pero estas personas se ven ellos tomando el lugar de Dios, colocando este fuego extraño y de manera inmediata, de una manera atrevida seguramente, y ellos sabiendo perfectamente lo que estaban haciendo, entraron al lugar, ¿no es cierto?, con este fuego extraño. Pero además el versículo 8 dice así, del mismo capítulo. Versículo 8 dice, y Jehová habló a Aarón. Ahora Dios mismo se dirige al sumo sacerdote y les dice, tú y tus hijos contigo, ¿qué dice? No beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Y note lo que dice acá, esta es la razón. Para poder, ¿qué cosa? Discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Y añade, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. ¿Para qué? Primero les dice que no tienen que beber ni vino
ni sidra. Pero la razón de esto, ¿por qué? Primero dice, para discernir entre lo santo y lo profano, lo puro y lo impuro. Y segundo, para poder, dice, enseñar al pueblo de Israel. ¿Por qué estamos citando todos estos textos en este momento, en esta mañana? Porque ¿cuál es la expresión, y repítanme ustedes, que dice Daniel que se propuso en su corazón? No contaminarse. ¿Saben que la palabra contaminarse es la misma que se usa en textos como por ejemplo Levítico 11? Que habla Levítico 11, el capítulo que viene después, de los animales puros e impuros. Por lo tanto, no tiene que ver solamente, y eso es lo que quiero enfatizar antes de hacer la aplicación, no tiene que ver solamente con una cuestión higiénica, o si tiene más grasa o no tiene más grasa, ¿me entienden? No tiene que ver con que me va a subir más el colesterol, o que esta no es de mi paladar o de mi gusto. Sino que acá dice que el propósito de la alimentación en la Biblia, primero dice, es que logremos distinguir en nuestra mente, ¿no es cierto?, lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo santo y lo profano. Y en segundo lugar, repito, para enseñarle al pueblo la palabra de Dios. Y cuando Daniel dice, y yo propuse en mi corazón no contaminarme con la comida del rey y con el vino, lo que en otras palabras está diciendo, yo decido hacer un compromiso con Dios, yo decido hacer un compromiso de fidelidad con Dios, de que mi vida va a ser diferente a la que se vive acá. ¿Ustedes creen que en la comida y en la bebida del vino del rey solamente había una mesa con eso? ¿Cómo sería ir a ese lugar? ¿Cómo sería? Habría música, seguramente. Y habría muchas otras diversiones, muchas otras recreaciones en ese ambiente, además de la idolatría. Y esto que parece ajeno en la aplicación contemporánea para nosotros es vital. Esto ha sido siempre el problema del pueblo de Dios a lo largo de la historia. La primera caída del ser humano, de nuestros primeros padres, fue a través de la apelación a los sentidos. Fue a través de la comida. Fue a través de lo hermoso que era ver ese fruto. Y el enemigo, Satanás, sabe perfectamente que a través de esto, especialmente a los jóvenes, puede hacerlos caer. Daniel lo tenía claro, pero lamentablemente la historia bíblica nos dice que personas tan importantes y conocedoras como Nadab y Abiú, los hijos del sumo sacerdote, fracasaron en esto. Nadab y Abiú. Si ustedes leen los primeros capítulos de Primera de Samuel, se van a dar cuenta que los hijos también del sumo sacerdote Elí se emborrachaban y traían y tenían sexo con mujeres incluso cerca de las inmediaciones del tabernáculo. Porque, insisto, ¿y por qué Apocalipsis justamente toma estas figuras? De una prostituta, de una ramera y también de la gran ciudad Babilonia. Porque acá viene la primera aplicación para ti y para mí. Dios conoce nuestra vida personal y más íntima. Y cuando nosotros creemos que nadie nos ve, Dios sabe perfectamente en aquellas cosas que nosotros estamos fracasando. Pero desde el punto de vista bíblico, ¿no es cierto?, tienen que ver con estos elementos. Hoy en día, como nunca se ha visto, y se usa esta palabra técnica que es el secularismo, pero hoy en día claramente se puede hablar entre los jóvenes de un adventista secular. ¿Cuál es el adventista secular, hermanos? Es el adventista que cree que uno puede ser parte todavía de ciertas cosas en el mundo. Es el adventista del séptimo día que no tiene problemas en ir a, comillas, carretear y ser partícipe en menor medida, pero que no me haga daño porque yo en realidad tengo que ir a la iglesia el día sábado. Es ese adventista, ¿no es cierto?, que cree, y quizás incluso podría ser sinceramente, que en su estilo de vida no son importantes este tipo de cosas. Estas cosas son accesorias. El Señor ya me conoce, sabe mi debilidad. Y no importa lo que vean mis ojos, o lo que entre por mis oídos, o por mi boca, en tanto, ¿no es cierto?, yo siga asistiendo al sábado a la iglesia. Pero esa era la misma forma de pensar de Nadab y Abiú. Ellos pensaron y lo tomaron a la ligera.
Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué Dios fue tan drástico? Dice que salió fuego de él mismo y los consumió. Y los mató ahí en el mismo acto y le pidió a Aarón, no puedes lamentarte delante del pueblo. El pueblo sí, pero tú, ¿no es cierto?, no puedes hacer eso porque en el fondo, ¿qué estaba queriendo decir? Que él era el principal responsable de la crianza de sus hijos. Estaré hablando a alguien que quizás en el entorno de su familia, tú conoces a tu padre, a tu madre bien. Quizás sabes, y disculpe que sea tan directo, pero quizás en tu familia tú sabes muy bien que el nombre adventista está claro, pero no el estilo de vida. Y eso influye en tus hábitos. Hay que reconocerlo, hay que ser sincero. Y por las cosas y el ejemplo que ves, tú te tomas livianamente las cosas de la iglesia. Ahora, ¿será en este sentido todo negativo? ¿Será que la religión bíblica es una religión de puros no y que nos prohíbe? Otro texto para complementar esto está en el famoso texto, ¿no es cierto?, de Eclesiastés, que está acá en el Antiguo Testamento, un poquito más adelante de Proverbios, y Eclesiastés dice así, capítulo 11, esto es lo que Dios quiere para ti y para mí, para todos nosotros. Esto es lo que Dios quiere que cómo vivamos la vida. Y dice el capítulo 11 de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9 y 10. Dice acá, alégrate joven en tu juventud. ¿Cómo quiere Dios que seas tú? Alégrate. ¿Sí o no? Lo dice la Biblia. Tenemos que ser alegres. Alégrate joven en tu juventud. Y demás, mire la palabra que usa. Y tome ¿qué cosa? Placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Por lo tanto dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne, o que aparta de tu cuerpo el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. En el fondo, ¿qué está diciendo? No es que típica interpretación adventista es que cuando empieza a leer, sí, y hagamos esto y hagamos esto otro, pero sabe que Dios, uno dice, ¿no es cierto? Como que hasta ahí llegamos, no. Sino que lo que se está enfatizando es, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que disfrutar la vida. Yo estoy convencido de que Dios nos va a pedir cuenta no solo de las cosas malas que hicimos, sino de las cosas que tú, pudiendo haber hecho, no hiciste. Y una de esas es aprender a disfrutar una buena manzana, jugosa, uvas. Es aprender a caminar por un parque y disfrutar con tus amigos. Es aprender, ¿no es cierto?, a compartir con tu familia. Es aprender a escuchar y aprender a escuchar música de buena calidad. Es hacer una cantidad de cosas, es viajar, es conocer el mundo si es posible, es estudiar, conocer, leer libros, es aprender a conocer a la gente, es aprender a respirar cada día. Pero ¿qué es lo que dice Dios cuando habla del juicio? El juicio tiene que ser lo que le dé orden a nuestra vida. No está diciendo que no lo hagas, pero quita aquellas cosas que te hacen daño. Si es alcohol, si es ir a una fiesta, si es tratar de adaptarnos a los moldes del mundo, mire lo que le voy a decir. Si quieres hacerlo tanto y ya parece que estás encadenado y nadie te deja, ¿sabes qué? Si quieres, hazlo. Pero te vas a dar cuenta, tarde o temprano, que eso no satisface las cosas, los anhelos más profundos de la vida. No satisface. La gente anda vacía en el mundo, especialmente los jóvenes. ¿Por qué creen que en nuestro país lamentablemente se consume tantas cosas? Porque en el fondo de sus corazones los placeres, ¿no es cierto?, que entrega este mundo son muy pasajeros, son muy, ¿no es cierto?, de vanidad, como dice Eclesiastés. Y entonces el Señor nos quiere en esta mañana invitar, en primer lugar, a que tú tomes decisiones, a que tú propongas en tu corazón. La sensibilidad, el placer, toda la vida depende en gran medida de los placeres. Cuando usted siente una comida agradable, usted se la come porque le gusta. Usted no come comida que no le gusta. Cuando usted te siente placer en leer algo, en escuchar una música, ahí está el placer, es el cuerpo, es la sensibilidad. Pero Dios quiere ordenar tu sensibilidad en esta mañana. Dios quiere que tu mente se adapte de tal manera a lo que es mejor para tu vida personal. Dios sabe
¿Cuán sensible eres tú al llamado de la voz de Dios? Dios sabe también y conoce bien las luchas que tenemos con estos temas. Y entonces, cuando termine este retiro, y cuando usted vuelva a la universidad, cuando tú te toques estar con tus amigos, y que tú sabes que te van a volver a invitar a algún lugar que quizás tú no concurres, a hacer alguna cosa que no estás acostumbrado, pero te llama la atención y quisieras probar. El Señor en esta mañana te dice: yo tengo una mejor opción para ti. Yo puedo quitar la pena que llevas quizás por años, la tristeza, esa melancolía que a veces hace que muchos jóvenes se metan en este tipo de cosas. O simplemente yo puedo hacer que tú disfrutes del principio de lo sagrado. Que Nadab y Abiú vieron en poco. El principio de lo sagrado tiene que ver no solo con una comunión con Dios, sino de sentir paz en tu vida personal, de sentir tranquilidad, de poder dormir bien, de no necesitar un estimulante del que sea para poder andar eufórico y despierto en la vida. No necesitas eso. Dios conoce tu cuerpo, Dios conoce tu mente, Dios conoce nuestra vida, y Dios tiene una propuesta mejor para ti y para mí. Yo solo quiero terminar, voy a hacerlo con una cita de la señora Juárez para hacer el llamado, y que está en el libro Profetas y Reyes, justamente acerca de, como le llama ella, en la corte de Babilonia. Dice así, este es el llamado. Los jóvenes de hoy, dice, pueden tener el espíritu que dominó a Daniel. ¿Usted cree eso? ¿Tú crees esto? Repito, dice, los jóvenes de hoy pueden tener el espíritu que dominó a Daniel. Dice acá, pueden sacar fuerza de la misma fuente, poseer el mismo poder de dominio propio y revelar la misma gracia en su vida. Aún en circunstancias tan desfavorables como las que predominaban entonces, aunque rodeados por tentaciones a satisfacer sus apetitos, especialmente en nuestras grandes ciudades, donde resulta fácil y atrayente toda complacencia sensual, pueden permanecer por la gracia de Dios firmes en su propósito de honrar a Dios. Mediante una determinación enérgica y una vigilancia constante, pueden resistir toda tentación que asalte el alma. Y termina así la cita: pero solo podrá obtener la victoria el que resuelva hacer lo correcto porque es correcto. Solamente va a obtener la victoria el que resuelva, el que tome la decisión, el que se comprometa a hacer lo correcto simplemente porque es correcto. ¿Quisieras tú tomar una decisión de proponerte en esta mañana en tu corazón no contaminarte con las cosas de este mundo? Yo quisiera que podamos hacer una oración, pero una oración especial. Vamos a tener un momento de oración, pero esta oración quiero que la hagamos pensando en algo súper específico. Que el Señor haga ese cambio que solamente tú y yo sabemos puede hacer. ¿Será que Él tiene que ayudarte a cambiar tus apetitos? No solo de comida, sino físicos. ¿Será que el Señor tiene que en esta mañana a alguien repararle o recrear su sexualidad en la vida íntima, personal? ¿Será? ¿Será que el Señor quiere que tus ojos se acostumbren a ver no sangre, no a ver violencia o cosas que Hollywood o una cantidad de otros temas de la sociedad nos atraen? ¿Será que el Señor puede afinar tu oído para que se amolde de acuerdo a los principios de la palabra de Dios? ¿Será finalmente que el Señor puede transformar el corazón? Acuérdense que el corazón en la Biblia es la mente. Y Daniel dice, propuso en su mente, no más, yo voy a seguir al Señor y no me voy a contaminar. ¿Será que eso el Señor tiene que hacer en tu vida? Yo les invito a que nos pongamos de pie para hacer una sencilla oración para terminar este primer tema. Oremos. Querido Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, ni te imaginas cuán agradecidos estamos porque estamos en este lugar tan hermoso para apartarnos en este sábado para venir a encontrarnos contigo.
Señor, te damos gracias porque tu palabra, más que las mías, son las que penetran en lo más profundo de nuestro corazón. Porque los ejemplos de la Biblia son los que nos ayudan a vernos como un espejo de nuestra real condición. Señor, nosotros no hemos venido para entristecernos. Señor, nosotros no hemos venido para pasarla mal. Pero tú también sabes los problemas que alojamos en lo más profundo de nuestra alma. Tú, Señor, conoces nuestra vida interior, nuestra vida en nuestras piezas y hogares, cuando andamos por la calle, cuando vamos al trabajo o a los estudios. Tú conoces lo más profundo de nuestros pensamientos y nada está escondido para ti. Es por eso, Señor, que te pedimos y rogamos, en primer lugar, que nos ayudes a tener el espíritu de Daniel y sus amigos. Porque, Señor, quizás estamos cansados de hacerte promesas que no cumplimos. Señor, ayúdanos a no prometer más, sino que simplemente proponernos en nuestra mente a tomar decisiones firmes, confiando en que tú puedes hacer lo que nosotros no, el poder ser fieles a ti y no contaminarnos con esta sociedad que vivimos hoy. Señor, quizás estoy hablando en nombre de algún joven que ha venido acá porque a pesar de que muestra una sonrisa en su corazón y en su rostro, Señor, quizás estoy hablando en representación de alguien que se ha alejado y siente que por su práctica sexual se ha alejado mucho de ti y se siente tan mal que no es digno de poder escuchar esto. O quizás estoy hablando a alguien que no controla su mente o su corazón y tiene que recurrir a prácticas que abiertamente deshonran tu nombre y que alejan tu espíritu. Señor, queremos hacer práctico tu palabra y te queremos pedir y rogar que sea tu Espíritu Santo el que haga todos los cambios en nuestro cuerpo y en nuestro ser. Que nos ayudes a no contaminarnos con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Que en Babilonia, en la sociedad actual en que nos encontramos, nos ayudas a dar testimonio eficaz de que somos diferentes, de que vivimos una vida apartada, no para ser más santos que los demás, sino una vida, Señor, que está en comunión permanente contigo. Señor, queremos vivir una vida de felicidad. Queremos, como decía Eclesiastés, ser alegres de corazón. Queremos tomar placer en un montón de cosas que nos das a diario en nuestra vida. Pero ayúdanos a aprovecharlas en su justa medida y de una manera que sea provechosa y que nos haga realmente felices. Señor, gracias por este mensaje y por tu palabra. Síguenos acompañando en el resto de este retiro espiritual que tenemos. Te lo agradecemos, Señor, y gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.